San Juan, capítulo 8, versículo 39. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Hoy en esta mañana quiero hablar sobre el legado, o también llamado la herencia espiritual. ¿Qué es un legado? ¿Qué es una herencia espiritual en la Biblia? Cuando hablamos de un legado, nos referimos a un conjunto de cosas, específicamente ideas o tradiciones, que una persona o generación le transmite a otra generación más joven. Un legado es un aporte espiritual, emocional o cultural que es traspasado de padres y hijos, sea este legado positivo o un legado negativo. Entonces, si esto es una realidad, nuestras vidas deben ser bien vividas, deben vivirse también, que para cuando lleguemos al final de nuestros días, nuestras fe y nuestras obras, como las de Abraham, permanezcan como un legado de bendición perdurable a nuestros hijos. Un legado bendecido es un buen legado que prepara a los hijos para la vida adulta. Al contrario, padres que no viven los principios de Dios dejan un legado de maldición a sus hijos, que entonces ese aporte espiritual, emocional y cultural es negativo para el desarrollo de sus vidas. Deuteronomio capítulo 5, versículo 8 y 9 dice: no harás para ti escultura, ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y el Señor continúa diciendo: y hago el bien, bendigo a millares de los que me obedecen y hacen mis mandamientos. Entonces, sabemos que el hombre sin Dios no tiene un buen legado. Dios dio una misión al hombre, le dijo: tengan muchos hijos, dominen sobre la tierra, sean señores de ella. Ustedes son mis representantes, son mis mayordomos. Entonces el hombre, para cumplir esa misión, recibió una ayuda idónea, una mujer como complemento de su vida para cumplir ese objetivo. Génesis 1:28 dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y Malaquías 2:15, 16 nos muestra cuál es la motivación principal de hacer uno, de hacer una familia. No hizo él uno, Malaquías 2:15, 16, habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Dios hace al hombre responsable por sus actos. Les dio sus mandamientos, les dio su palabra y les pidió que le obedezcan. El hombre lamentablemente no obedeció. El hombre se apartó de Dios. Entonces dice Génesis 2:15, 17, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Entonces Adán y Eva no permanecieron en su palabra y la consecuencia fue dramática. El hombre se apartó de Dios por causa del pecado.
y pasó a tener un linaje, una descendencia de maldición. Entonces, es por medio de Jesucristo, el Hijo de Dios, que el hombre pudo volver a restaurar esa comunión perdida. Y entendemos que el hombre restaurado debe someterse a la voluntad de Dios para cumplir su propósito, dejando así ese aporte espiritual para su descendencia. ¿Quién cree que Dios desea que su hijo sea más bien sucedido que usted? Tenga plena convicción, tenga plena seguridad. Dios quiere y desea que sus hijos sean victoriosos. Entonces los padres modelan y refuerzan ese legado mediante los momentos que viven en su casa, las conversaciones, lo que ven los hijos en relación a los padres. Un buen legado prepara a los hijos para la vida adulta, los empodera, les muestra el camino que deben recorrer. Jesús les dijo a los judíos que habían creído en Él, pero que no querían obedecerlo: ustedes no son hijos de Abraham, porque si fueran hijos de Abraham, estarían haciendo las obras de Abraham, pero ustedes no son consecuentes con lo que dicen que son. Entonces San Juan 8:39 respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Entonces, el linaje de Abraham, ¿qué obras tiene que hacer? Las obras de su padre. Entonces, el linaje del diablo, ¿qué obras debe hacer? Las obras del diablo. Es así como un árbol que se reconoce con sus frutos. El cristiano también. ¿Cuáles son los frutos de un cristiano? Mateo 7, 16, 26 dice: por su fruto los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así que por su fruto los conoceréis. Así, Abraham fue el padre de Ismael, Isaac, y es considerado el fundador del judaísmo. Jacob, hijo de Isaac y nieto de Abraham, tuvo 12 hijos que fundaron las 12 tribus de Israel. El pueblo judío se considera descendiente de Judá y Benjamín, ambos nietos de Abraham. Entonces nos preguntamos qué significa hacer las obras de Abraham. Abraham entró en una relación de pacto con el Señor. Y como señal de ese pacto se dio la circuncisión. Cada pacto que Dios hace con el hombre tiene una señal exterior de aquello que efectúa interiormente. Así, la circuncisión era el pacto con el Señor. Nosotros, como cuando hemos nacido de nuevo, también tenemos un pacto exterior, es el bautismo. Y en el matrimonio, la relación sexual constituye ese pacto. La señal del pacto es la relación sexual. Abraham obtuvo la justicia, según la Biblia, por fe y no por obras. La vida eterna, entonces, en realidad consiste en conocer al Señor, al Padre, y a Jesucristo, a quien nos envió. Porque la justicia, en realidad, generada por la fe, también genera obras. La consecuencia de creer en el Señor es producir obras en nuestra vida. San Juan 17:3 dice: y esta es la vida eterna, que conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo que has enviado. Segunda cosa importante en relación a las obras de Abraham es que él entendió su condición de mayordomo del reino. Él sabía que Dios es el dueño de todo. Abraham honró a Dios entonces con sus bienes, honró a Dios con su vida. Y es así que Abraham comienza en la Escritura dando los diezmos a Melquisedec. Génesis 14, 18 y 20 dice: entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo, diciendo: bendito sea
Abraham, del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. El libro de Hebreos revela que Melquisedec no solo era el sacerdote del Dios Altísimo, sino era figura del eterno sacerdote que es Jesucristo. Hebreos 7:1-3 dice, muestra la figura del sacerdote eterno. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia, y también Rey de Salem, esto es, Rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio, ni días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Está diciendo que Dios, que no tiene padre ni madre, como Jesús, Dios, no tiene padre ni madre. Él, antes de venir como hombre, teniendo padre y madre, un padrastro y una madre biológica, antes era Dios, se despojó de su forma, vino como hombre porque tenía que hacer una misión, morir en nuestro lugar. Y sabemos que Dios es inmortal, no podía venir como Dios para morir por nosotros, porque Dios no puede morir. Entonces, por un milagro, el Espíritu Santo se encarnó en el vientre de una mujer especial, una mujer la cual la Biblia no nos enseña a adorar, pero sí nos enseña a imitar. Con eso no quiero decirles que ella toma el lugar de Dios, porque ella es humana, pero Dios, el Hijo de Dios, se encarnó en el vientre de María. Es por eso que el Salmo 104 dice, juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden del Melquisedec. Abraham, cuyo nombre fue cambiado para Abraham, que había sido bendecido por Dios al recuperar a Lot, le dio los diezmos de todo el botín a Melquisedec. Y entonces, mis amados, esta es la primera mención de diezmo en la Biblia, antes de la ley. ¿Por qué entonces el hombre tiene tanta resistencia en dar parte de su dinero al Señor? Primero, porque muchos cristianos no diezman por incredulidad, no saben lo que eso representa. En segundo lugar, por codicia. Ellos dicen, ¿cómo voy a dar si tengo tanto problema? No creen que Dios puede hacer mucho más. Y tercero, porque no entienden la figura de ser mayordomo. Y que Dios legalmente le ha dicho, 10% no toques, es mío. El 90% tú lo tienes que administrar. Tercer aspecto, Abraham dio una identidad y un destino de parte del Señor a sus hijos. Es interesante porque Dios dio testimonio de Abraham, sabía que él había encarnado la visión de enseñar, de preocuparse con sus hijos, de que cumplan su misión en la tierra. Abraham entonces dice, Génesis 18:19, de Abraham dice el Señor, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, que haga venir a Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Vemos que Abraham, antes de ser padre de multitud de naciones, fue padre de sus hijos, padre de su propia familia. Entonces vemos que el hogar en realidad es nuestra primera escuela. Es la primera escuela, la escuela de instrucción primaria. Porque el hombre primero debe aprender a gobernar su propia casa, antes de gobernar la iglesia del Señor. Antes de ser padre de multitudes, nosotros tenemos que aprender a ser padres de nuestros hijos. Primera Timoteo 3:4-5 dice, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios?
Algunas características aprendemos de Abraham. Él, no obstante de dudas que podría tener, tenía una característica bien vista: la obediencia. Él obedeció en salir cuando Dios se lo pidió, inclusive con sus dudas, no sabía a dónde iba a ir. Pero ¿por qué obedeció? Porque él confió en las promesas de Dios. Él confió en las promesas de Dios y le creyó a Dios y fue obediente. Qué tremendo. Entonces, por eso Hebreos 11, 8, 17 y 18 dice así: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a su hijo Isaac. El que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia. Muchos no entienden por qué Abraham, siendo un padre tan bueno, iba a sacrificar a su hijo. Porque Abraham, dice la Biblia, que creyó en la promesa. El que se le había dicho: en Isaac te será llamada descendencia. Esto significa que entendía que si él lo mataba a su hijo, Dios lo iba a resucitar, porque tenía una promesa que cumplir. Con su hijo iba a salir el pueblo, la gran descendencia. Denle un fuerte aplauso al Señor. Más fuerte, más fuerte. ¿Sabe, mis amados? Abraham se comprometió con la vida de las personas de su familia. Cuando él entendió que su sobrino Lot estaba prisionero, él agarró 318 de los criados de su casa, de los capacitados de su casa, y dijo: lo voy a recuperar a él y a su entorno. ¿Sabe? Dios le dio a Abraham 4 responsabilidades principales respecto a sus hijos. Abraham circuncidó a su hijo. En el mismo día fueron circuncidados Abraham y su hijo Ismael. Génesis 17, 26 dice: en el mismo día fueron circuncidados Abraham e Ismael su hijo. Antes vino la fe, pero después de la fe, la confirmación de ese pacto a través de un acto exterior, la circuncisión. Génesis 21, 4: y circuncidó Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Él entonces, a partir de eso, dice: voy a hacer conforme me dijo el Señor. Abraham se responsabilizó por el futuro de sus hijos. Abraham busca esposa para Isaac. ¿Sabe? Debemos comprometernos con la vida de nuestra familia, responsabilizarnos con ella. Es por eso que el hombre en la Biblia tiene que ser responsable por su mujer. Un hombre no puede ser infiel, un hombre no puede dar un ejemplo negativo a sus hijos, porque está sembrando maldición en su vida. Entonces dice, mis amados, que un día llamó Abraham al siervo más viejo, que estaba a cargo de todo lo suyo, y le dijo: pon tu mano debajo de mi muslo y júrame por el Señor que vas a buscar una mujer de mis parientes, la vas a traer, porque Dios me ha dicho que es la mujer, la futura mujer de mi hijo. ¿Sabe? Si usted quiere bendición de sus hijos, usted tiene que buscar la bendición de Dios sobre su vida. Tiene que ser consecuente. Entonces, tiene que asumir la responsabilidad por la vida de su esposa y por la vida de su hijo. Lucas 9, 47, 48 dice: y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto a sí y les dijo: cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque el que es más pequeño entre vosotros, ese es el más grande. Entonces, usted, mi amado padre, tiene que recibir su familia con responsabilidad. El cuidado de los otros es la medida de grandeza. Jesús
es grande no solamente porque no pecó. Jesús es grande, ¿sabe por qué? Porque se hizo responsable por mí y por usted. Porque Él pagó el precio de nuestro rescate con su vida. ¿Sabe? Nosotros, si somos responsables con nuestra casa, debemos pagar el precio de lo que significa eso en relación a nuestra esposa, a nuestros hijos. 2 Timoteo 3:5, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, a esto se evita. La crisis familiar, mis amados, se debe a la ausencia de paternidad, esa ausencia de la figura paterna del hombre responsable por su casa, que asume el liderazgo de sacerdote, es lo que está faltando en nuestros días. La raíz del fracaso familiar es la falta de paternidad, la ausencia del cuidado del padre para con los hijos. Escúcheme bien, la ausencia del cuidado del padre para con los hijos. Entonces, el resultado es dramático. Vemos gente adulta con actitudes de niño. Hay un niño en el corazón porque no han madurado. Entonces, ¿sabe? Hay consecuencias graves el no obedecer el mandato de Dios de ser sacerdote de su casa, de hacer las obras de Abraham. ¿Sabe? Entonces Dios se enoja cuando usted desobedece la voz de Dios. Moisés fue un hombre especial ante los ojos de Dios, pero Dios en un momento tal se enojó tanto que quiso matarlo. ¿Sabe por qué? Porque en relación a su hijo no lo circuncidó. Y vea usted lo que dice Éxodo 4, 24 y 26. Y aconteció en el cambio que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. ¿A quién? A Moisés. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y le echó a sus pies diciendo: a la verdad tú me eres un esposo de sangre. Y así le dejó luego ir. Y ella dijo: esposo de sangre a causa de la circuncisión. Tal vez usted no lo haya entendido así, pero yo le digo, usted tiene una responsabilidad con su casa, con su familia. Si sus hijos no están en los caminos del Señor, usted tiene que asumir su responsabilidad. Yo no digo que usted sea culpable, pero tiene responsabilidades delante de ellos. Si usted cumplió con esas responsabilidades, gloria a Dios, independientemente del resultado. Pero vemos que el sacerdote Elí fracasó en cumplir sus funciones como padre porque no los estorbó. Se prostituyeron en la puerta del templo y él pasó por alto esas ofensas. Y Elí, el sacerdote, perdió su sacerdocio. Por esa razón, mis amados, Dios dio a los padres una tarea muy importante de enseñarle a nuestros hijos a respetar las leyes, mantenerse moralmente limpios y amar a Dios. Cuando usted ve a líderes que perdieron el control de sus hijos, que se escudan diciendo: yo le doy libertad con tal de que estén en el Señor, ya deja de desear. Usted debería estar aquí en la casa de Dios con sus padres, con su madre, con sus hijos. Y yo doy gracias a Dios porque esa figura se está dando. Hay padres que están con sus hijos, con sus nietos, que es tremenda bendición. Yo me regocijo en eso, porque estamos volviendo al principio. Pero mis amados, ellos no aprenden estos principios por la enseñanza teórica que los padres le dan, es con su vida. Ellos van a aprender a ser sumisos si ven que usted como hijo de Dios se sujeta a sus pastores, a sus líderes. Si habla bien de su iglesia, si está en armonía con los hermanos. Entonces, ¿sabe, amado líder, cuál es la relación que usted tiene con su hijo? Dios aprecia más la relación de su hijo con su hijo que todo aquello que usted puede hacer para el Señor. ¿Dónde dice eso? Mateo 5, 23, 24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven
y presenta tu ofrenda. Imagínese, si Dios me está diciendo que si yo tengo una relación mala con usted, deje lo que yo tengo que darle al Señor y arregle primero la relación con usted. Imagínese en relación a los hijos, que es la primera responsabilidad. ¿Sabe? Por eso yo le digo, el mayor legado que nosotros debemos dar a nuestros hijos es nuestro ejemplo. Debemos compartir nuestro testimonio de fe con ellos, hacerles conocer las personas que Dios usó, cómo Dios nos sacó del pozo. Es nuestro deber enseñarles a tomar decisiones con nuestro ejemplo. 1 Corintios 11:1. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Debemos enseñar a nuestros hijos ética de trabajo, ayudarlos a encontrar su identidad y también su destino a través de la impartición de bendición. Debemos bendecirlos en los periodos críticos. Tenemos una triple responsabilidad: guardar, guiar, gobernar. En el fondo se trata de mayordomía, se trata de relacionamiento y se trata de liderazgo. El Señor ha prometido: yo te pondré por cabeza y no estarás por cola. Estarás arriba solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová nuestro Dios. ¿Sabe, mis amados? Debemos preocuparnos por nuestros hijos de su futuro. Y una de las cosas más importantes es su esposa. Parece una cosa anticuada eso. ¿Cómo es el asunto? Yo no estoy diciendo que usted tiene que escogerle mujer a su hijo o marido a su hija, pero sí cumplir el propósito de Dios de que usted es la puerta de entrada del corazón de su hijo o su hija. Interésese. La decisión más importante es con quién su hijo se va a casar. Después de la decisión de juntarse, unirse al Señor, es la segunda decisión más importante. Usted sabe que la mujer sabia edifica su casa, pero la tola con lo que hace con sus manos la destruye. Yo hice una promesa a tus hijos: yo estaré contigo, no los voy a abandonar, no los voy a dejar. Pero depende de que usted asuma el legado que Dios le ha dado. Levante las manos al cielo. Dígale: Señor, perdona mis ofensas, perdona mis pecados. Yo quiero confesar que he hecho muchas cosas malas delante de ti, pero quiero hacer un pacto contigo. Quiero volverme a ti de corazón. Señor, yo quiero cumplir la misión para con mis hijos. Primero, quiero la circuncisión espiritual de ellos. Será una prioridad para que nuestros hijos sean salvos. Esa tarea no la dejaré para cuando sean mayores, que ellos decidan como nosotros lo hemos hecho. Dile al Señor: yo quiero ese linaje, esa descendencia. Si no tienes una casa, dile: Señor, dame una casa, dame una familia. Yo quiero cumplir el propósito de Dios en mi vida. El segundo compromiso importante que tú haces: yo quiero ser ejemplo para mis hijos. Ejemplo de amor, ejemplo de comprensión, ejemplo de amistad. Quiero que mis hijos me vean orar. Quiero que mis hijos me vean leer la Biblia. Quiero que mis hijos vean cómo yo soy sumiso, no soy rebelde, cómo yo obedezco tu voz, cómo me sujeto a ti y a mis autoridades, cómo amo mi iglesia independientemente de sus defectos. Yo quiero la bendición. Yo quiero ser el mayor legado
que puedo dejar a mis hijos. Es mi ejemplo de fe. Si tú no has recibido al Señor, levanta tu mano y dile: Señor Jesús, yo te recibo como mi Señor, como mi Salvador, como el dueño de mi vida, como el dueño de mi casa. Tómame, Señor, tómame, Señor. Te entrego mi casa, mi vida. Gracias, Señor. Yo bendigo a cada uno de mis hermanos que está aquí delante de tu altar y declaro un legado de bendición para su descendencia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Dios les bendiga. Un nuevo tiempo en su vida, un nuevo tiempo en su vida. Gloria a Dios.